Bienvenido a este video. Estaremos viendo la diferencia entre WordPress, Joomla y Drupal. Son los 3 CMS o manejadores de contenido más usados en la actualidad para hacer sitios web. Y no solo estamos hablando de sitios web bastante simples tipo blog, sino bastante complejos, de todos los niveles y a todo grado de complejidad. Por lo tanto, estos 3 CMS son bastante conocidos y si nosotros queremos emprender algún tipo de proyecto web, siempre tenemos que tener en cuenta y partir desde estos CMS. En primera instancia tendríamos lo de WordPress. Estamos hablando de WordPress.org, el cual nos permite descargar totalmente el CMS y no solamente estaría en inglés, aunque de los tres su principal fuente es en inglés, disponemos también en español. Entonces tendríamos sacar WordPress en español. Tiene una gran cantidad de herramientas. Su característica principal, a diferencia de los otros dos, es el hecho de que cuenta con una interfaz totalmente intuitivo, cómodo, y en cuestión de días se puede aprender a utilizar absolutamente todas las herramientas con las cuales dispone el mismo. No es nada complicado y actualmente con su nueva versión 5 podemos hacer sitios responsivos, o sea, responsive design, el cual sería acomodado al ancho del dispositivo que vayamos a utilizar. Si utilizamos una tablet, un celular, un smartphone o una pantalla de escritorio, siempre se va a ver el sitio web perfectamente. Por ello, nosotros disponemos de una serie de herramientas muy cómodas, agradables, y el potencial principalmente de WordPress está en el hecho de que podemos disponer de unos plugins, de unos elementos adicionales, sin necesidad de que nosotros tengamos que programar absolutamente nada. Entonces, todo lo podemos hacer visualmente de manera intuitiva. Por ejemplo, si yo quiero un formulario de contacto, no tengo que programar. Generalmente lo hacemos en PHP, MySQL, CSS, HTML, todo ello, pero si nosotros queremos hacerlo directamente ya dispuesto en cuestión de segundos, lo único que hago es buscar un formulario de contacto en los plugins, lo instalo y ya estaría, en lugar de programar una semana entera, tener que ver las modalidades y seguridad que va a implicar el mismo en la transmisión de datos. O sea, realmente nos facilita el trabajo de manera increíble lo que sería WordPress. Es por eso que es considerado el CMS más potente en la actualidad, porque dispone de una gran cantidad de recursos. Claro que en un principio estaba enfocado principalmente a lo que eran los blogs, pero posteriormente se ha ido incorporando muchas más herramientas y ahora es considerado un manejador de contenido completo. Y la cantidad de descargas es increíble, prácticamente es el que predomina en la actualidad. Si nosotros queremos hacer un sitio web, acá por ejemplo, más de 60 millones de personas han elegido WordPress como indica, simplemente un dato. Si nosotros queremos hacer un sitio rápido, sencillo, por ejemplo un sitio empresarial para mostrar nuestros productos y servicios y quiénes somos, historia o cualquier tipo de elemento similar, entonces WordPress nos viene como anillo al dedo. Va a tener muchísimos recursos. Claro que vamos a tener que tener un poquito más de cuidado con lo que sería la seguridad, principalmente la seguridad, aunque constantemente se está actualizando y viendo algunos bugs que podrían tener todo eso, pero de todos modos siempre tenemos que tener medidas adicionales. Es por eso que recomiendan otros que es preferible utilizar Joomla o Drupal en cuestiones de seguridad y que sea más consolidado, más fuerte. Claro que WordPress tiene todas esas ventajas, pero en cuestiones de seguridad es lo que un poquito está fallando. Eso ya va a depender mucho de nosotros. Y en la plataforma mismo vamos a disponer también de plugins, lo cual nos va a permitir mejorar esa seguridad o esa carencia de seguridad. Entonces, a diferencia de los dos anteriores, WordPress nos va a permitir hacer sitios buenos, rápidos, concretos. Si instalamos una plantilla, ya tendríamos toda la estructura, solo ponemos nuestro contenido. Es muy rápido y fácil de aprender. En el grado de complejidad, el siguiente tendríamos Joomla. Es un poquito más difícil de aprender que WordPress, pero también su nivel de seguridad es mucho más alto y vamos a poder manejar páginas mucho más robustas, mucho más complejas que lo haríamos con WordPress. Por ejemplo, si yo quiero un periódico, hacer un sitio de clasificados, una guía, algún directorio, entonces WordPress realmente me viene como anillo al dedo,
porque tendría todas las alternativas y todos los recursos disponibles para el mismo. Pero si yo ya quiero hacer una especie de plataforma educativa, de aprendizaje, una red social, si quiero hacer algo mucho más complejo como un sistema administrativo también interno para poder, por ejemplo, un hospital administrarlo, que las personas ingresen, hagan reservas online, cosas así, entonces es totalmente recomendable Joomla. Tiene muchas más opciones, es mucho más personalizado, podemos acceder mucho más fácil al código. También vamos a demorar lógicamente un poco más en hacer el sitio web. Digamos, si esto nos tomaría una semana, hagamos cuenta que en Joomla nos tomaría 2 semanas. Tenemos que configurar muchos módulos, la seguridad, todo es totalmente personalizable. Y cuando vayan a lanzar la última versión, que pronto ya estará disponible la 4, entonces mucho más aún va a ser el nivel de seguridad más alto que WordPress. Así que si queremos emprender un proyecto muy grande, es totalmente recomendable Joomla. Y también, aunque no es tan intuitivo, sí tiene todas las opciones que nosotros vayamos a necesitar. Es muy bueno este manejador de contenido. Y tanto WordPress como Joomla, en los que venden alojamiento web, hosting, dominio, ello, tienen un cPanel, y a través de una especie de módulo que disponen ellos, que sería Softaculous, pues se puede instalar de manera automatizada estas dos, principalmente WordPress y Joomla, así que nunca vamos a tener problemas en disponer, en recurrir a ellos en las últimas versiones. También constantemente hay actualización. Claro que es un poquito más difícil manejarlo esto que WordPress, pero si queremos proyectos grandes vale la pena hacerlo. También está disponible en español. El tercer nivel de grado de complejidad sería Drupal. Drupal, aunque muchas veces lo llama realmente el manejador de contenido, un CMS como tal, en el fondo los tres son CMS, pero esto desde un principio ha ido enfocado un poquito más a diseñadores y desarrolladores, porque acá vamos a poder manejar todo el código e incluso sería un poquito más orientado para los que manejan HTML, CSS y JavaScript. Claro que podríamos utilizar perfectamente PHP, MySQL, base de datos, todo eso, pero esto es muy robusto en cuanto a los recursos que dispone, al igual que el nivel de seguridad sumamente alta. Hay páginas generalmente de los gobiernos, de instancias jerárquicas superiores, en los cuales optan por Drupal por su grado de seguridad y también por la forma en la cual se puede manejar. Si nosotros dominamos Drupal y manejamos lenguajes de programación como PHP y JavaScript, podríamos hacer cualquier proyecto sin límite en Drupal, cualquier sitio web sin limitación alguna. No vamos a tener problemas. Por ejemplo, en WordPress dependemos mucho de los plugins con los cuales tenemos, aunque la nueva versión 5 viene con una facilidad increíble que no vamos a necesitar muchos plugins, pero siempre requerimos uno adicional. Entonces en WordPress siempre disponemos o vamos a estar sujetos a plugins. Siempre vamos a necesitar plugins, que alguien nos lo haga, un formulario de contacto, una tienda online, que nos lo haga para redes sociales, para interactuar con los mismos, una especie de widgets, elementos adicionales, todo eso. Siempre vamos a tener que buscar plugins y ahí está el poder del mismo. Pero en Drupal nosotros vamos a tener que hacer nuestros propios plugins, porque no existe una comunidad muy grande al respecto. Claro que debajo de esto están profesionales muy grandes, pero solamente nos ofrecen lo básico y elemental. Lo demás nosotros tendríamos que programarlo. Si la pregunta sería, entonces, ¿para qué usar si voy a programarlo yo personalmente? Es que Drupal ya nos da toda la plataforma listo para hacerlo. No vamos a tener que crear nosotros unos módulos complejos, no vamos a tener que hacer el sitio web desde cero, sino ya nos va a dar todas las comodidades para trabajar con Drupal. Pero eso sí, como hemos indicado, es mucho más difícil que Joomla, mucho más difícil que WordPress. Drupal vamos a tener también recursos muy sólidos, consolidados, para hacer sitios muy robustos, y va a tener también, aunque pocos recursos, pero sí vamos a disponer
al menos de lo esencial y necesario para hacer un sitio web. Claro que para hacer un sitio web simple y sencillo se nos va a hacer muy fácil, porque vamos a poder dar a una serie de personas diferentes roles para que ingresen contenido. Todo eso va a ser muy fácil administrarlo, pero posteriormente, si queremos hacer algo mucho más grande, se nos va a hacer un poco más difícil. Así que lo recomendable es que si vamos a ingresar a Drupal, sepamos algo de programación. Entonces, las diferencias están en el grado de complejidad y el nivel de recursos que contamos. Podríamos hacer más o menos una comparación en el hecho de contar con plugins. Hagamos cuenta metafóricamente que en cuanto a plugins tendríamos para WordPress 1.000.000, para Joomla 500.000 y para Drupal 250.000. Entonces vemos que la cantidad de recursos con lo cual cuenta WordPress va a ser mucho más rápido para nosotros. Entonces, según el nivel de complejidad que queramos hacer nuestro sitio web, vamos a tener que elegir entre estos tres niveles: de lo más fácil, relativamente más complejo y sumamente más complejo.